Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de mi parte. Como siempre, es grato volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura. Debemos tomar en consideración que esta ya es la última semana de clases en sí. Ya es la última semana de clases porque la siguiente semana, como ya es de su pleno conocimiento, simplemente nos vamos a centrar a la rendición del examen y a la socialización de calificaciones que ustedes ya lo conocen muy bien, ¿verdad? Entonces, en este sentido, muchachos, tomando en consideración todos estos puntos, prácticamente los temas que vamos a observar durante el desarrollo de la presente semana son los últimos contenidos correspondientes al ciclo de nivelación en la asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica. ¿Sí? Que dentro de ello espero que hayan asimilado conocimientos, que hayan obtenido aprendizajes y que obviamente de manera posterior los apliquen y les sirva ya en un ámbito mucho más práctico dentro del desarrollo de la carrera de Derecho. ¿Sí? Para ello es importantísimo que ustedes pongan de parte, que ustedes actúen de forma responsable e incluso que tengan esta predisposición, este ánimo de seguir aprendiendo y adquiriendo estos conocimientos que van a ser tan esenciales de forma posterior. Sin más, iniciamos. Dentro de los contenidos, muchachos, de esta semana, nosotros vamos a hablar sobre la audiencia, de los tipos de audiencia. Justamente la semana anterior, las semanas anteriores habíamos abordado temas bastante relevantes, ¿se acuerdan? Ya vieron por qué en sí, por qué la oralidad es tan importante dentro del desarrollo procesal en el Ecuador. Cómo se encuentra implementada en nuestro sistema jurídico ecuatoriano. ¿Sí? Ya conocimos incluso los alegatos que viene a ser este medio a través del cual se llegan a presentar los argumentos y en los que se llega a buscar a través de los mismos del convencimiento, en este caso, del público al cual nos dirigimos, que en ese sentido viene a ser el juez, ¿no es cierto? La persona que va a resolver a través de su análisis, de su percepción y conocimiento, e incluso a través de la demostración de las pruebas de evidencias presentadas por las partes procesales, va a sustentar y a motivar una decisión conforme a derecho, ¿sí? Dándole a cada quien lo que de legal manera le corresponda, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver en qué escenarios se desarrollan y se aplican estos alegatos, ¿sí? Que vienen a ser los medios de los cuales, como ustedes ya muy bien conocen, las partes van a tener su oportunidad de presentar sus proposiciones en relación al tema de controversia que se está tratando o se va a analizar. Por esa misma razón, hemos venido viendo y tratando de manera progresiva todos estos puntos para que sea comprensible, para que ustedes no pierdan el hilo, para que como pueden vincular sus conocimientos, tengan esta conexión directa, en este caso con todo lo que forma parte de los contenidos de la oratoria jurídica, que ya saben muy bien, tienen que aprender a desarrollarlos. ¿Sí? Por eso, vamos como punto de partida a conocer en sí qué es qué es la, qué es la audiencia, ¿sí? ¿Qué es la audiencia? Para que en sí ustedes desde ahora tengan ya un conocimiento teórico, ¿sí? Que a su vez permitirá que en lo posterior ustedes también no tengan ningún tipo de duda o vacío de conocimiento acerca de ello. Por eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr dentro del desarrollo de las clases de la presente semana? Nosotros vamos a demostrar
la importancia del desarrollo de las audiencias dentro del ámbito jurídico, ¿sí? Que este viene a formar parte del ámbito procesal, con el propósito de que en base en aquello se puedan desarrollar los argumentos, dependiendo de las estructuras de las mismas, ¿sí? De las mismas materias de la litis y de los puntos de controversia que serán tratados en este acto procesal. Nosotros, como ya lo habíamos visto, cuando hablábamos de materia de la litis, viene a ser el tema sobre el cual se va a desarrollar este proceso jurídico, ¿verdad? Y en el mismo caso, ya hemos tratado y hemos sabido de forma profunda y directa por qué hablamos de controversia. Siempre nosotros, por lo general, vamos a vivir en un punto de controversia, un entorno, un escenario de controversia, ¿sí? Porque por esta falta de consensos es que se acude en este caso al sistema judicial ecuatoriano para que una autoridad competente lo pueda resolver. ¿Sí? Y en estas diligencias es donde nosotros vamos a presentar estos argumentos. ¿Sí? Es donde se van a analizar, se van a presentar, se van a ventilar, se van a exponer todos los temas, puntos de información, datos, pruebas, de evidencias que forman parte de la materia de la ley. ¿Sí? Es por ello que la audiencia, siguiendo la necesidad de desarrollar los temas regulados por el COGEF, y ahí viene una pregunta. ¿Qué era el COGEF? ¿Qué El era? Código Orgánico General de Procesos. Ya, gracias, Ivette. Muy bien. Sí, exactamente. Es el Código Orgánico General de Procesos. Sí, ya ustedes tienen que ir conociendo las denominaciones y los nombres de estos cuerpos legales. Sí, por el mismo hecho de que ustedes ya deben familiarizarse de forma directa con los mismos. Yo, como les dije, ustedes mínimo ya deberían tener una constitución. ¿Tienen la constitución? En PDF. Ya, pero bueno, por lo menos la tienes. ¿Cómo no tienen la Constitución, muchachos? Eso es básico. Y ya si no pueden adquirir tal vez el libro, descarguen PDF. Ya ustedes por lo menos deberían tener descargado la Constitución, el COIF, el Código Civil, que vienen a ser en este caso los más, las normas más frecuentes que van a observar. ¿Cómo es que ya acabo en acabo el ciclo de nivelación, no tienen ni la Constitución? Entonces, es necesario continuar con el tema de las audiencias, siguiendo a uno de los autores recientes en beneficio de los lectores. Audiencia viene de audir, que refiere directamente a escuchar, ¿sí? Por eso mismo, aquí hablamos del proceso de la oralidad, ¿no es cierto? Que va a ser el que va a permitir receptar esta información. Es el acto procesal por el cual la autoridad judicial, el juez, oye, conoce de las pretensiones de las partes, instruye el proceso, escucha las declaraciones de alegatos, observa las pruebas y decide las causas. ¿Sí? Porque en este sentido nosotros vamos a tener que a través de la palabra oral dar a conocer nuestras proposiciones a esta autoridad competente que viene a ser el administrador de justicia. Por eso él va a conocer a través de ello las pretensiones, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? A través de este proceso judicial. Dirección incluso dirige, instruye el proceso, porque como les dije, el juez es el director de la orquesta. Él va a ir dirigiendo el normal desarrollo y cumplimiento de todas las unidades correspondientes del caso dentro del proceso.
escucha las declaraciones y los alegatos, que ya hablamos de esto de forma muy profunda la semana anterior, observa las pruebas que obviamente van a presentar las partes con el único propósito de demostrar lo que están planteando, y a través de todas estas consideraciones llega a decidir las causas, ¿sí? Como derecho es el que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída. Ya habíamos hablado de la oralidad en el sistema jurídico ecuatoriano. Vimos como incluso la norma y tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, también ella establece la oralidad, ¿no es cierto? Con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable por la autoridad competente, previo al reconocimiento o restricción a sus derechos y obligaciones, tiene su base en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, justo lo que les mencionaba. Rige para cualquier tipo de procedimiento. Ya lo vimos cuando hablábamos de la oralidad del sistema jurídico ecuatoriano. La oralidad está implementada para todas las materias del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas las materias y áreas del derecho van a tener que desarrollarse estas audiencias orales, ¿sí? De forma obligatoria para garantizar el cumplimiento de todos estos, del debido proceso y de estos derechos que tienen que llegar a ser ejercidos con el propósito de no vulnerar o contravenir cualquier tipo de norma, ¿sí? El cambio del sistema escrito al de juicio por audiencias se basa en los principios de inmediación contradicción. Ya hablamos, ¿no es cierto? ¿A qué se refería en sí el principio de inmediación? ¿A qué el principio de contradicción? ¿Cuál era el principio de inmediación? A ver, Melanie Oña, ¿cuál es el principio de inmediación? Melanie Oña, el principio de contradicción. Ya no quiero. A ver, Evelyn García, ¿cuál era el principio de contradicción? ¿Cuándo vimos esto? Cuando hablamos sobre la oralidad del sistema jurídico ecuatoriano. Pero no les va ni les viene, muchachos, lamentablemente. Se nota que han entendido y han aprendido. Entonces, dentro del desarrollo de esto, se basa en estos principios de mediación y contradicción, cuyo resultado es la aproximación a la realidad, en base a la información de calidad producida por las partes, precisamente en audiencia. ¿Sí? A través de la oralidad, nosotros vimos que se desplegaban y se aplicaban otros principios, ¿sí? Que sí les recomiendo que sigan viendo, ¿sí? Que sí son cositas que tienen importancia. Dentro de ello, ya tenemos claro, ¿no? Que cuando hablamos de estas audiencias, vienen a ser estas diligencias a través de los cuales se llegan a aplicar, a cumplir con la aplicación de principios constitucionales, que de igual manera es el escenario adecuado en el cual las partes van a dar a conocer sus proposiciones, van a evacuar pruebas, van a presentar sus argumentos en relación a cualquier tipo de controversia, ¿sí? Y que a través de este audir, de este escuchar, el administrador de justicia va a resolver las causas conforme a derecho. ¿Sí? Tenemos también tipos de audiencia en las que se llegan a desarrollar estas acciones, ¿no? Tenemos la audiencia preliminar o de saneamiento, tenemos la audiencia de juicio, tenemos la audiencia única, tenemos la audiencia para homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidas en el extranjero, tenemos la audiencia para resolver la solicitud de providencias preventivas, audiencia de recursos, audiencias de consulta y audiencia especial para versión anticipada, que son los tipos de audiencia en los cuales se llegan a desarrollar estas diligencias y como
como ya ustedes conocen, las partes dan a conocer sus argumentos de manera consolidada, de manera sustentada, de forma fundamentada, con el propósito de llegar a convencer a través de las mismas a la persona responsable en administrar justicia. ¿Sí? La audiencia preliminar o de saneamiento. Su objeto es conocimiento y resolución de excepciones, ¿sí? Que vienen a ser en este caso solemnidades que deben llegar a cumplirse con el único propósito de no incurrir en algún tipo de vulneración de derechos o en el cumplimiento de algún requisito esencial para que se desarrolle de forma directa un proceso. La validez del proceso, determinar que el proceso ha cumplido con todos y cada uno de estos requisitos que les acabo de mencionar, ¿verdad? Que no se haya inobservado absolutamente algún punto esencial. La determinación del objeto de la controversia, saber para qué nosotros estamos planteando o qué es lo que queremos lograr a través de este proceso jurídico, ¿verdad? Los reclamos de terceros en caso de existir, que ya esto ustedes lo verán mucho más adelante, que incluso se pueden llegar a vincular personas en un mismo caso, dependiendo de la situación. Competencia y cuestiones de procedimiento. Cuando hablamos de competencia, muchachos, estamos hablando de esta atribución, ¿sí? Que tiene el juez para conocer y abocar conocimiento sobre esta causa, ¿sí? Y cuestiones de procedimiento, si es que en algún sentido se ha llegado a inobservar algo, no se ha llegado a cumplir a cabalidad con alguno de estos requisitos o solemnidades pertinentes y necesarias para desarrollar un proceso jurídico, ¿sí? Fundamentación de la demanda, contestación o reconvención, dependiendo de cualquiera de los casos. Y la conciliación, que es muy raro que se dé, pero siempre se tiene que llegar a plantear esto, ¿no? La proposición de fórmulas de arreglo no es causal de adelantamiento de criterio, recusación, prevaricato ni queja. Sí, eso está establecido incluso en el artículo 56 de la ley del arbitraje en concordancia con el artículo 224, numeral 8 del Código Orgánico General de Procesos. Si bien es cierto, en este caso el administrador de justicia va a proponernos, es decir, las partes, por favor, han considerado llegar a una conciliación previo al inicio del proceso judicial. Entonces iban a decir sí, no, o van a hacer un planteamiento para llegar a una solución más pacífica, ¿verdad? ¿Ya? Pero, como les digo, esto sí es muy raro. ¿Ya? Esto sí es muy raro. Pero en este sentido, que ustedes ya como pueden observar, todo esto se llega a desarrollar en esta audiencia preliminar o de saneamiento. ¿Sí? Anunciar pruebas, efectuar solicitudes, objeciones y planteamientos referidos a la oferta de prueba de la contraparte, prueba de oficio, exclusión, inadmisibilidad de los medios de prueba de hechos notorios o que no requieran prueba, admisibilidad de la prueba, y aquí viene en este caso en total concordancia con el principio de contradicción para que se acuerden. Las partes pueden contradecir las pruebas de la contraparte, ¿no es cierto? Pueden llegar a refutar estas pruebas que lleguen a presentar nuestro adversario jurídico en este sentido. A eso se refería esta contradicción, este principio de contradicción. Y cuando hablábamos del principio de inmediación, era a través del cual el administrador de justicia de primera mano iba a tener este contacto y a conocer, a abocar conocimiento de forma directa de las partes procesales. ¿Sí? Pruebas practicadas antes de la audiencia de juicio, en la cual se aplica la inmediatez. Los acuerdos probatorios, incluso ya aquí con peritos, que dependiendo de las circunstancias de las situaciones, que llegarán a hacer las valoraciones de los análisis investigativos correspondientes. Las resoluciones, es decir, señalar fecha de la audiencia de juicio. Dentro del esquema de una audiencia preliminar, en cambio,
nosotros vamos a tener que aquí se encuentra plasmado y establecido cómo se va a desarrollar esta audiencia. Se va a instalar la audiencia, se van a presentar las excepciones previas correspondientes, de ser el caso de que exista algún punto que no se haya cumplido por cualquiera de las partes. El señalamiento de auto interlocutorio en el que declara la validez del proceso, el objeto de la controversia, los reclamos de terceros, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso con el fin de convalidarlo o sanearlo, ¿sí? A través de este señalamiento de auto interlocutorio. La exposición de los fundamentos de la demanda, contestación de la demanda, reconvención y contestación de la reconvención, la promoción de la conciliación, es decir, el planteamiento de lo que les había manifestado, que va a proponer en este caso el juez, si es que las partes llegan a estar de acuerdo, el anuncio de la prueba que va a ser presentado en el proceso, la resolución sobre la prueba, la resolución judicial y la convocatoria de audiencia de juicio, y la resolución de recursos que serán aplicados o solicitados por las partes, en este caso de consolidarlo o de ser necesario. Dentro de los recursos, nosotros estamos hablando de una instancia de la solicitud de la revisión del proceso por una instancia superior. ¿Sí? En este caso, si estamos hablando de un ámbito civil, vamos a solicitar, si voy a apelar en algún sentido en relación a algún punto importante, a un auto interlocutorio pertinente, voy a solicitar que en este sentido la sala de lo civil aboque conocimiento para que realice una revisión sobre lo que considero en mis manifiestos. La audiencia de juicio. Una vez que el proceso ha sido saneado, se realiza la audiencia de juicio, donde se producen las pruebas. Las partes alegan y el juez emite su resolución oral. El juez dispone a secretaría la lectura de la resolución del extracto del acta de la audiencia preliminar. Es decir, se va a leer esta acta de lo que se actuó de forma previa a la audiencia de juicio. Concede la palabra a la parte actora para que formule su alegato inicial y que determine el orden en que se practicarán sus pruebas de acuerdo a su estrategia de litigación. ¿Sí? Concede la palabra a la parte demandada para que formule su alegato inicial y determine el orden en que se practicarán sus pruebas de igual manera. ¿Sí? El juez dispone la práctica de las pruebas admitidas siguiendo el orden solicitado por las partes. Concede tiempo para que se expongan los alegatos finales, primero la parte actora, luego la parte demandada. Si se van dando cuenta cómo está todo planteado de forma estricta, así tiene que llevarse a cabo el proceso. ¿Sí? En ningún sentido va a poder deformarse o desarrollarse este tipo de actividades de forma incorrecta. ¿Sí? Se admite una sola réplica respecto a los alegatos. El juez podrá solicitar aclaraciones o precisiones de ser el caso en relación a algún punto que haya sido vertido o tratado por las partes y emite la decisión oral. Se podrá suspender la audiencia hasta que se forme una decisión y se debe reanudarla dentro del mismo día y emitir su resolución, según lo establecido en el artículo 94 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos en cambio cómo se va a desarrollar la audiencia de juicio. Dentro del esquema de la audiencia de juicio, tenemos en este caso la lectura del acta anterior, proposición de la prueba de las partes, alegatos iniciales, determinación de la orden de la práctica de pruebas, alegatos iniciales, práctica de prueba, alegatos finales, como opción a réplica y contrarréplica, y la resolución oral, y luego la sentencia escrita y los recursos, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes en este caso por recursos? Dinero, puede ser. ¿Cómo? Dinero, No nos vamos por ahí. Gracias, pero Daniel.
Yo como les he dicho, lo importante es que participen. Los recursos pueden ser personas fuera como testigos. Eh, Recursos, ya. Verán, cuando hablamos de recursos, muchachos, en sí se refiere tanto a la apelación o al recurso de casación, que vienen a ser recursos utilizados dentro del ámbito jurídico en el que, si yo no me siento conforme con la decisión emitida, en este caso por el juez de primera instancia, ¿sí? Yo voy a solicitar que mi pedido o mi solicitud sea conocida o aboque conocimiento a la instancia superior. Justo con el ejemplo que le estaba manifestando, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces en este caso, cuando se llega, y se han dado muchísimas situaciones por el estilo, que en este sentido no se está de acuerdo no se está de acuerdo con la sentencia emitida por el juez, ¿sí o no? ¿Sí? Que en este caso tal vez se inobservó alguna evidencia, una prueba dentro del desarrollo de la misma, que tal vez en este sentido no se tomó en consideración algún punto o algún derecho fundamental en favor de los intereses de mi patrocinado, ¿sí? Yo voy a apelar o voy a presentar primero la apelación, luego la casación. Voy a apelar, en este caso, con el propósito de que si el juez de primera instancia no falló a mi favor, sea analizado y revisado por los jueces de instancia superior, que en este caso vienen a ser las salas especializadas. A eso nos referimos con este punto de los recursos. ¿Sí? Ahí sí me entendieron de mejor manera. Y ustedes decían haber escuchado este término de apelación, ¿no es cierto? Más que seguro. Entonces, a eso se refiere la apelación. ¿Sí? Cuando nosotros consideramos que no se han tomado las consideraciones pertinentes, relevantes, puntuales, en el caso en el que nosotros hemos tratado de forma específica, podemos presentar estos recursos con la finalidad de que sea revisada por una instancia superior, ¿sí? Pues en este caso por la persona, por la autoridad competente de un nivel más alto, ¿sí? En el cual, de igual forma, realizando ya la fundamentación, el análisis, la valoración correspondiente, o puede ratificar la sentencia de primera instancia, o puede dejar sin efecto dicha sentencia y emitir en este caso un fallo. ¿Estamos? Muy bien. Por el día de hoy, muchachos, vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias por su atención.